Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a ya dar inicio a la sexta unidad dentro de nuestra asignatura, rotulado eh, el evento de la integral, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir de la integral? A manera de introducción, podemos decir que en varios negocios, ¿no? Lo que se trata de optimizar, por ejemplo, es la cantidad de recursos destinado eh, a la situación de un bien. Este bien puede ser tal vez dentro de características definidas en un espacio de trabajo. Por ejemplo, se quiere pintar eh, un ambiente. Entonces, yo quisiera saber cuánto de superficie hay que cubrir con el mínimo costo y con el mínimo material o con la mínima proporción de material, ¿no? Entonces, este capítulo generalmente va ligado, ¿no? A esos eventos de área. Pero recordemos que estas áreas de esas regiones, obviamente regulares, son fáciles de calcular, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente hay que tratar de calcular el área de un rectángulo, ¿no? Y tratar de ver algunas otras figuras que se puedan tratar de encarar y fácilmente obtener el área total, ¿no? Y se puede, en función de ese valor, se puede ver cuánto de material puede involucrarse en la pintura o en el pintado de ese ambiente, ¿no? Entonces, son pequeñas particularidades, pero cuando vemos regiones no tan regulares, ahí entra la fortaleza de la integral. Entonces, más adelante vamos a definir esas aplicaciones que se van a tratar de analizar con el cuidado respectivo. Por ahora lo que nos corresponde es definir a la integral, ya sea una integral definida o una integral indefinida, ¿no? Entonces, vayamos viendo qué es lo que realmente va a futuro a alcanzarse con este tema. Ya entonces lo que yo voy a definir es una figura no regular. Por ejemplo, podría estar una figura no regular, podría ser esta, ¿no? Algo así, ¿no? Y que terminase por acá. Ya entonces yo quisiera saber si yo tengo dos valores que limitan este estudio. Por ejemplo, acá voy a saber dónde inicia esta función, ¿no? Podríamos definir que esta función inicia en A. El valor A. Y concluye en el valor B. ¿Ya? Entonces, yo quisiera saber cuánto espacio por debajo de esta curva y el eje X se observa, digamos, ¿no? Entonces tendría que medir todo este espacio. Vamos a tratar de definir con mucho cuidado. ¿Cuántas unidades cuadradas involucra todo este estudio? Entonces yo quiero saber esas unidades cuadradas dentro de este evento, ¿no? Entonces, calcular el área de esa región es la respuesta, ¿no?, a este problema. Entonces, yo tengo que medir cuánto espacio siempre está definido en toda esta región, ¿no? Entonces, no sabemos, entonces la integral es la que calcula esos eventos cuando la región no es de características regulares, porque si fuera una figura regular como un rectángulo, un triángulo, un trapezoide, el área está ya consolidada con las fórmulas dentro de la geometría. Pero acá la figura que ustedes observan no tiene pues nada que ver con un rectángulo, sino es una figura totalmente, ¿no?, irregular. Podría ser tal vez en el contexto más básico una parábola,
Y en esa situación, obviamente, ya el área no está tan fácil de definirla, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en este capítulo es, en la parte de las aplicaciones, vamos a hablar del área de la región, ¿no? Entonces, si yo voy a definir una región y yo tengo que poder o tener la capacidad de calcular su área. Entonces, el área de la región. Entonces, este número que yo quiero determinar, que es el área de la región, se la calcula de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a decir, el área de la región va a ser igual a la integral. Vean, el símbolo de la integral aparece como un gancho, ya sea vertical o diagonal, ¿no? Algo así. Ese es el símbolo de la integral. Y acá abajo se le coloca dónde empieza a integrarse, ¿no? Empieza a integrarse desde A hasta B de una función real f de x multiplicada por el diferencial de x. Esta va a ser nuestra función real f, ¿no? Esta curva. Entonces, en ese entendido, acá va a salir un número, ¿no? Un número que va a ser la representación de esa función. Ya entonces, lo primero que se tiene que hacer para calcular ese número que va a representar el área de la región, yo tengo que integrar la función f de x. Entonces, al igual que la derivada, ustedes recordarán que cuando derivamos una función, el resultado también es otra función. Acá la integral de esta función f minúscula será pues una función f mayúscula, ¿no? Una nueva función. No sabemos de qué características tendrá, depende mucho de la definición de f minúscula. Y cuando logremos obtener esta función f de x, lo vamos a evaluar, ¿no? En los extremos que se indican, ¿no? Es decir, desde x igual a hasta x igual a b. Porque son valores en el eje x, ¿no? Ustedes saben que el eje x está acá y el eje f de x está acá. ¿Sí? Entonces, una vez evaluado, ya tendríamos, ¿no? Esto va a ser f de b menos f de a. Son esas imágenes que tenemos que calcular en los valores a y b, ¿no? Dada la función f. Ya, entonces vamos a ver este tipo de trayectos dentro de algunos problemas de aplicación que vamos a ver en el capítulo 7. Bueno, una vez ya descrito el panorama donde vamos a tratar de aterrizar a futuro, tenemos que también indicar que el trabajo más fuerte es la obtención de esta función f de x mayúscula, ¿no? Luego los límites de integración se involucran de forma muy sencilla, ¿no? Pero lo más importante es la obtención de esta función f mayúscula de x. Entonces, para la obtención de esta función f mayúscula, yo necesito definir algunas reglas de integración, al igual que la derivada. Entonces, vamos a colocar acá una sección que diga 6.2 reglas de integración. Entonces, tenemos reglas de integración. Esta vez son muy pocas a diferencia de las derivadas, pero ahora tenemos que tratar de ilustrar estas reglas de integración con el cuidado también pertinente. A ver, vayamos definiendo la primera regla. Acá vamos a definir la regla 1, la 2, la 3, la 4. En realidad hay 10 reglas de integración, las más necesarias, ¿no? Dentro de estas. Entonces tendríamos la 6, 7, la 8 y ahí vamos a definir la 9 y la 10. Bien.
Entonces, la primera regla tiene que ver con el evento del diferencial. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Si yo tengo una integral, la cual está directamente atacando al diferencial de x, esto no es nada más, miren, la integral anula al diferencial y lo que te sobra es x, ¿no? Entonces ese es el argumento, ¿no? Bien básico dentro de esta primera regla. O la integral de 1 por el diferencial de x es x, ¿no? ¿Ya? Y cuando tenemos una integral que no tiene límites de integración, o sea, de a hasta b, entonces hay un error de medida. Siempre hay un error de cálculo en estos eventos donde vamos a calcular el área, porque la región es irregular, entonces va a haber un error pequeño dentro de la medida. Entonces, ese error pequeño generalmente se la enfatiza con una constante k arbitraria. Todas las integrales, cuando se integren, tengo que adicionar la constante de integración. ¿Ya? Entonces, una constante que representa un valor mínimo, que es el error cometido dentro de la medida del área. Vayamos viendo otra. La integral, ¿no?, de una constante por una función. Entonces tendríamos acá por el diferencial de x. Que tendríamos, al igual que la derivada, la constante sale fuera del operador. En este caso el operador es la integral. Y acá tendríamos f de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces, lo que se integra es la función. Todo número que multiplica una función puede salir fuera del operador integral. ¿Ya? Entonces, ahí ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Creo que van a ser 9 reglas nomás dentro de estos espacios. A ver, vayan. A ver, la integral de x elevado a la n, diferencial de x. La derivada ya conocemos de esta función, pero ahora me toca conocer la integral. Entonces, en la derivada restábamos 1 al exponente y acá en el caso de la integral adicionamos 1. Entonces sería x elevado a la n más 1. Todo eso sobre, tendríamos acá sobre n más 1. Entonces, esta fórmula es válida para todo n distinto de menos 1. Porque si fuera n menos 1, entonces acá menos 1 más 1 ya va a ser 0, ¿no? Entonces no existe esa división entre sí. Y entonces esto es cuando la variable está elevada a una potencia o a un valor. En el caso contrario, si yo tengo un número a elevado a la variable de estudio, entonces tendríamos acá que la derivada de esta función también la conocemos, pero en este caso la integral se define de la siguiente manera. Es a a la x dividida entre el logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces, recordemos un caso particular de este evento, ¿no? La integral de una exponencial. En las derivadas, la derivada de esta exponencial era la misma. En este caso, la integral de esta exponencial también sigue siendo la misma. Lo que me está faltando acá es, voy a resaltarlo acá, es la constante de integración. Voy a resaltando. Siempre, una vez que integras, tiene que estar la constante de integración dentro de estos trabajos. Sigamos. Ya entonces, cuando la regla 3 no se cumple, entonces acá tendríamos la integral. A ver, sería bueno nomás acomodar esto. Voy a colocar por acá estas dos. Por ahí. Ya, la colocaremos ahí. Voy a definir acá en la regla 4 el que se define para el n igual a menos 1. Entonces, ese n igual a menos 1 tiene que ver con el siguiente evento, ¿no?
Cuando n es menos 1 es pues la función 1 sobre x, ¿no? Por el diferencial de x. Entonces esto es, esto si lo convierto en la función potencial sería pues x elevado a la menos 1. Entonces la integral de esta función también ya es conocida, ¿vale? Logaritmo natural de x. Esto obviamente es más la constante de integración. Ya, entonces ahí tenemos ya las reglas bien descritas. ¿Qué regla más nos falta acá? Podríamos definir la integral de la función seno de x, ¿no? Entonces, esta de acá, la función seno de x, en la integral da como resultado la función coseno de x. ¿Ya? Y por otro lado, la integral del coseno de x por su diferencial de x, esto es igual a seno de x. Entonces acá mucho ojo, ¿no? Nosotros sabíamos que la derivada del seno era coseno y la derivada del coseno era menos seno. Entonces acá es el signo es lo que varía, ¿no? La integral del seno es menos coseno y la integral del coseno es seno, ¿no? Entonces ahí hay que ver las diferencias, ¿no? Dentro de esta situación. Y finalmente nuestra regla 9, que la voy a escribir, tiene que ver con el aspecto de la distribución con respecto a la suma o a la resta de dos funciones. Vamos a mover acá. Ahí la regla 9. Ahí vayamos viendo en qué consiste. Entonces, la integral, yo quiero definir esta vez de una suma de funciones o de una resta, ¿no? Voy a sumar acá la función f de x más la función g de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una integral que reúne dos o más funciones? Ya sean en suma o en resta. Entonces, lo que hace, al igual que el operador derivada, lo que hace es separarse, ¿no? Y la integral de f de x por el diferencial de x, el diferencial empieza a multiplicar a cada una de las funciones y luego el operador integral se distribuye. G de x por el diferencial de x. Ya, recuerden que en esta parte, como todavía no está calculadas las integrales, no estoy colocando la constante k, ¿ya? Entonces, por eso el justificativo. Cuando ya se conozcan las funciones que arrojan estas integrales, recién se coloca al final la constante de integración. Bueno, esas son las 9 reglas que tal vez van a hacer que este capítulo sea del agrado de ustedes, porque son menos reglas que memorizar. Pero el trabajo que tenemos más adelante es mucho más complicado, porque nótese que acá no hay la regla del producto, ¿no ve? Entonces, la regla del producto dentro de las integrales es uno de los casos que vamos a tratarlo como una técnica de integración o como un método de integración. Y tampoco hay acá la regla de la división de dos funciones, ¿no? Entonces ahí vean, o sea, al ser pocas reglas, no implica que el capítulo va a ser sencillo. O sea, en realidad el capítulo 6 es uno de los más complicados porque involucra a la derivada y ahí tenemos que hacer una mezcla, ¿no? De todos los conocimientos que hemos aprendido en el capítulo 5 y 4, ¿no? Para tratar de que este capítulo sea pues la más productiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, tratemos siempre de cuidar las notas que estamos remarcando, ¿no?
Entonces, esas son las reglas, esa es la introducción que se van a detallar dentro de los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente les doy la bienvenida a esta unidad 6, denominada la íntegra, ¿no? Entonces, espero que con los textos de apoyo hagamos una buena práctica y un buen seguimiento de los aspectos teóricos.